Paisajes utópicos, resistencia visual. Los paisajes utópicos nacen del deseo que tiene mi cuerpo de estar en esos territorios, pero no se puede por lo que acontece allí. Entonces, debo imaginar lo que podrían ser o deberían ser. Es una acción, reflexión sobre zonas ideales, ausentes de conflictos, en un acto de escucha visual, donde no soy el dueño del relato, sino traductor sensible de un mundo que resiste. Representar esos lugares como una utopía implica un fuerte significado simbólico ligado a la memoria, la esperanza y la resistencia comunitaria. Dibujar esos paisajes involucra hablar de la defensa de cualquier tipo de vida que se dé allí, nos compromete con su conservación y con el futuro de las especies. La luz no revela aquí, sino que oculta. Al invertir la lógica tradicional de la representación, se subvierte la expectativa del espectador y lo conduce a la contemplación de lo que no está. En ese misterio, la obra se vuelve espejo. Cada espectador deposita en ella su propio límite, su propia pregunta. Así, el arte no ofrece una visión, sino una posibilidad de reinvención. No representa, sino que convoca. Es un silencio visual que no es vacío, sino elocuencia contenida. Se opta por una estética del susurro, construyendo un lenguaje visual de resiliencia, una forma de descolonizar la mirada, abriendo espacio para otras cosmologías, otras narrativas del habitar. Históricamente, el género del paisaje ha servido en el arte occidental como una herramienta de dominación visual. La mirada colonial, extractivista y eurocéntrica ha reducido la tierra a una superficie contemplativa o recurso explotable. Frente a esta tradición, Paisajes Utópicos propone una inversión crítica. El paisaje ya no es un fondo neutral, sino un sujeto político con derechos, una superficie de inscripción de memorias, identidades y futuros posibles. Partiendo de una composición minimalista en blanco y negro, con una franja densa de vegetación en la parte inferior, probablemente pasto alto o vegetación, y un gran espacio vacío en la parte superior, dominado por un círculo tenue que evoca un sol o una luna, apenas perceptible, aporta un elemento sutil que sugiere el paso del tiempo, una transición entre día y noche, entre etapas, entre estados emocionales, un momento silencioso de la naturaleza para el retorno a lo esencial, al ciclo natural, a lo simple. Es una invitación a una contemplación silenciosa del paisaje natural, tal vez como una forma de resistencia o esperanza frente a un entorno social convulso. Paisajes utópicos sugiere una reflexión sobre lugares idealizados o imaginarios. Aquí, el paisaje es representado de forma limpia, silenciosa y etérea. Esto es una interpretación o una visión utópica de un territorio que en la realidad ha sido marcado por conflictos sociales, violencia o abandono. La vegetación en la parte baja representa la vida persistente, la raíz cultural, la tierra fértil de un pueblo que resiste pese a las adversidades. Invita a reflexionar sobre la memoria, la transformación del territorio, la relación entre conflicto y esperanza, y la forma en que imaginamos o deseamos nuestros paisajes sociales y físicos, con una carga política, poética y simbólica. Recuerdo el estilo llamado sumie o pintura oriental con tinta negra, donde se utiliza tinta negra sobre papel o seda para representar paisajes, naturaleza y estados de ánimo de forma muy minimalista y expresiva. Transmite paz interior, lo efímero de la vida y el movimiento constante del mundo natural. Si estás en calma, puede reflejar tu serenidad. Si tienes dudas, puede ser el no saber qué hay más allá, como un futuro incierto o una etapa de cambio, una visión utópica, idealizada y crítica del entorno nacional, natural que extrañamos o perdimos. La imagen habla de un momento emocional y social, donde hay oscuridad pero también un rayo de claridad y promesa. Refleja un estado esperanzador en medio de la adversidad. El paisaje, aparentemente natural, muestra una utopía en tensión con una realidad más compleja. Es una propuesta crítica y poética que reflexiona sobre el territorio colombiano, en particular sobre una zona históricamente afectada por el conflicto armado y la resistencia indígena. El no mostrar figuras humanas alude a la invisibilidad de las comunidades y sus luchas por el territorio. Representa su memoria y su presencia silenciada como pueblos que habitan esa tierra. La reflexión sería sobre cómo imaginamos el territorio nacional, especialmente aquellos lugares marginados o estigmatizados. En este sentido, la obra plantea preguntas. ¿Qué sería una utopía para este territorio? ¿Puede el paisaje natural contener sueños de paz? Imagino un camino blanco que cruza el campo oscuro, sugiriendo un trayecto, quizás una metáfora del viaje interior, del futuro o de una búsqueda espiritual. Este contraste entre la oscuridad y la luz puede leerse como una alegoría de la existencia humana. El campo oscuro es la vastedad del mundo, caótico, desconocido,
a veces hostil. La franja de luz, en cambio, representa la conciencia, esa delgada línea por la que caminamos tratando de entender quiénes somos y hacia dónde vamos, más la ausencia de comunidad, naturaleza o vida. Hablamos de un lugar con fuerte historia de resistencia afrocolombiana, haciendo alusión a sus luchas por el territorio y la identidad en contextos de desaparición, desplazamiento, extractivismo y violencia. Paisajes transformados por la utopía, la historia y el olvido. Poco a poco nos adentramos en un territorio donde la realidad y la imaginación se funden en una atmósfera suspendida entre el silencio y la contemplación. Esta serie plantea una relectura del paisaje como construcción mental, emocional y política, más que como simple representación geográfica, una metáfora de lo inalcanzable. Colombia tiene una gran riqueza cultural, biodiversidad y está llena de tensiones históricas entre tradición, territorio y modernidad. Incitamos a cuestionarnos realidades alternas, desde una estética que mezcla lo natural y lo simbólico, invitando a la contemplación y a la reflexión sobre cómo imaginamos el territorio, la noche, la naturaleza y nuestro lugar dentro de ella. Un espacio de pausa, una invitación a mirar con atención lo que solemos pasar por alto. Aquí, el paisaje no es un lugar, sino un estado, un reflejo de anhelos, pérdidas y posibilidades aún por imaginar, un umbral en lo que es y lo que podría ser. No se trata de paisajes realistas, sino de representaciones ideales, simbólicas o soñadas, desde un lugar concreto del suroccidente colombiano, en territorio indígena Nasa. La montaña representa el territorio ancestral, un símbolo fuerte en la cosmovisión indígena Nasa, una topografía de lo sagrado. La vegetación y las pequeñas figuras aladas representan la vida, el renacer o la persistencia del espíritu natural. El contraste entre la luz y la sombra alude a un pasado de conflicto, pues ha sido una zona afectada por violencia, pero a su vez una esperanza hacia un futuro utópico o de paz. Plantea un juego entre la presencia y la ausencia, entre el contorno de lo visible y el peso de lo innombrable. Abrimos una ventana poética hacia una geografía cargada de memoria, lucha y proyección imaginaria. Lejos de representar simplemente un fragmento del entorno natural, esta pieza se erige como un dispositivo político y simbólico que transforma el territorio en una metáfora visual de la utopía y la resistencia indígena, en un espacio de múltiples tensiones, conflicto armado, despojo, pero también de organización comunitaria, recuperación de tierras y procesos de autonomía indígena. En una búsqueda por representar lugares ideales y reales o imaginados, sin ser literalmente un lugar, sino proponiendo una reflexión simbólica o sensorial sobre él, acercándonos a una zona afectada históricamente por conflictos sociales, migración y fenómenos naturales, se señala la invisibilidad y la borrosidad de la memoria colectiva, representando cómo los paisajes y sus historias se desdibujan con el tiempo o se transforman bajo las narrativas del progreso o el abandono. No se trata de mostrar cómo se ve, sino de cómo se siente, se recuerda o se imagina, especialmente desde una mirada crítica o reflexiva sobre el país. El horizonte como promesa que no imita la realidad, sino que la cuestiona o la reimagina, con un sol naciente que representa el inicio de un nuevo día, esperanza, un nuevo comienzo o una puesta de sol, que simboliza el cierre de una etapa, reflexión o descanso, que invita a imaginar un futuro armonioso entre naturaleza y humanidad, en un territorio con una historia marcada por conflictos, pero también por procesos de resistencia cultural y sanación. Aludimos a un futuro utópico para estos pueblos, donde la paz y la conexión con la tierra deben prevalecer. El paisaje utópico no niega estas tensiones, sino que las suspende momentáneamente para abrir una grieta en la realidad y, si fuera posible, otra forma de habitar el mundo. Este paisaje no es una utopía que se propone realizar, sino una utopía que resiste al desencanto del presente, en una era de colapso ecológico y desencanto político. Imaginar ya es un acto radical. Este paisaje no afirma, sino que pregunta: ¿qué vemos? ¿Qué hacemos? El paisaje es una ventana al diálogo entre el hombre y la naturaleza, en un tiempo suspendido. El gran sol amarillo dominante y casi absoluto representa la fuente primaria de vida y a la vez un símbolo de tiempo inexorable, que ilumina, pero también cuestiona la existencia. La representación nos invita a pensar en la fragilidad de esos. La utopía aquí no es un lugar lejano o existente, sino una propuesta de conciencia ambiental y cultural, un recordatorio de que el futuro de cualquier territorio depende de nuestra capacidad para imaginarlo y cuidarlo. En tiempos en que los paisajes reales están amenazados por el cambio climático y la intervención humana, la utopía no es un simple sueño, sino un acto de resistencia que no solo documenta un instante, sino que se convierte en un manifiesto visual que invita a repensar la convivencia entre la humanidad y el planeta, desde la belleza, la memoria y la esperanza. Escenarios ideales
pacíficos, casi soñados. El juego de palabras paisajes también alude a país o nación, insinuando una mirada esperanzadora e idealista sobre Colombia o su territorio. Se presenta una naturaleza armoniosa, viva y pura, en contraste con los problemas reales de la zona, las luchas campesinas, procesos de paz inacabados y la persistente violencia estructural. No es casual, el lugar deviene símbolo. Presentar un sitio en un estilo utópico puede ser una forma de reivindicar su belleza y su potencial, o imaginar un futuro en paz. No es solo una escena campestre, es una declaración de existencia y posibilidad de un territorio históricamente vulnerado. Es la proyección imaginada de un mundo, una visión del porvenir, no como evasión, sino como crítica activa al presente. Amanecer, atardecer, se está levantando o se está yendo. La ambigüedad no es inocente, es precisamente en esa zona gris donde se mueve la crítica. Cuán cerca estamos de la utopía y cuán lejos estamos. Recuperar lo infantil o lo inocente como lenguaje de contrapeso frente al cinismo del realismo político. En otras palabras, la imagen nos pregunta si todavía somos capaces de imaginar. No debe leerse solo como un paisaje ni como un ornamento. Es una crítica suave pero punzante al abandono estatal, una defensa poética del territorio y una invitación a reconfigurar el horizonte. En Colombia, el sol no es solo luz, es memoria, deseo y lucha. Se sugiere una visión idealizada o soñada de Colombia, posiblemente con un enfoque en la reconciliación y la paz, una visión de esperanza o sanación para una región golpeada por la violencia, una reivindicación de la tierra como espacio de vida, naturaleza y cultura, una utopía visual donde la tierra florece sin conflicto, resaltando la belleza de lo cotidiano, imaginar el territorio más allá del trauma. Paisajes utópicos no es una serie decorativa, es un archivo de futuros posibles, frente al cinismo contemporáneo que repite que nada va a cambiar. Estas obras afirman que sí, que la esperanza puede ser cultivada como una semilla, que imaginar es un acto revolucionario, que incluso en territorios heridos el sol sigue saliendo. La obra rehuye de toda representación directa del dolor. En lugar de la violencia explícita o el testimonio desgarrado, se elige la estrategia del silencio visual, de la sugerencia poética, de la luz. No se trata aquí de negar la historia, sino de proponer otra forma de narrarla, desde la potencia de lo que aún no puede ser. No es la representación de lo que se ve, sino de lo que se desea ver. Es una estética afirmativa, utopía como forma de resistencia. Esta obra subvierte los códigos tradicionales del arte paisajístico latinoamericano, donde la naturaleza ha sido históricamente representada como territorio a ser conquistado, explotado o narrado desde el exotismo. Aquí, en cambio, el paisaje es sujeto político. No hay montañas majestuosas ni selvas exuberantes. Hay hierba, hay campo, hay lo común, y en ese gesto de humildad visual se revaloriza lo cotidiano, lo cercano, lo campesino, como centro de una nueva mirada ética sobre el país. Regiones que han sido históricamente afectadas por la presencia de grupos armados ilegales, narcotráfico y operaciones militares del Estado. Es una crítica o comentario visual sobre el conflicto armado en Colombia. A través de la representación se denuncia la violencia, el abandono del Estado en las regiones rurales y la complejidad de la guerra. La imagen es un susurro de pólvora y silencio, una escena congelada en la vastedad del conflicto. No es solo un punto geográfico en el mapa colombiano, es una herida abierta en la carne viva de una nación que no ha dejado de sangrar. ¿Y dónde está el pueblo? ¿Dónde están las voces de los desplazados, los cuerpos ausentes, los sueños rotos por el eco de los fusiles? La imagen no los muestra, pero los evoca. Están en la sombra del trazo, en la tierra pisoteada, en un país donde la guerra ha sido más constante que la paz. El arte se vuelve grito y también testigo. Y estas imágenes, desde su sobriedad monocromática, nos dejan frente a una pregunta esencial. ¿Cuántas veces más debemos ver estas escenas antes de entender que ninguna guerra es justa si se libra contra la dignidad humana?